Y en ese proceso han tenido parte muchas personas y muchas organizaciones. Desde luego, todas las que están aquí representadas, como es evidente, y no lo voy a repetir cada una de ellas, porque ya han hablado sus presidentes o representantes, por tanto, es evidente que es así, y por tanto yo lo expreso y expreso mi agradecimiento porque ha sido fruto de un esfuerzo colectivo, que es como realmente fructifican los esfuerzos de esa naturaleza, de esta categoría y de este riesgo también, porque también lo tiene el recurso que hemos interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En segundo lugar, mi gratitud a personas concretas que han hecho trabajos concretos y que han hecho también posible que esto sea una realidad. Entre ellas, una persona que está aquí frente de mí, que es Carmen Malvé, una letrada ya histórica en este colegio, y Andrés la conoce perfectamente, en su actitud permanente de colaboración y de facilitar información que fuera útil para que el proyecto prosperara. Como por ejemplo, entre otras, facilitar personas que estuvieran capacitadas para traducir al griego los documentos que nosotros íbamos a enviar al letrado griego, que finalmente asumiera la representación y defensa a hora de salir para llevar a buen puerto la presentación de recursos del Tribunal de Luxemburgo. Por tanto, mi gratitud a Carmen Malvé y mi gratitud también ha sido las 3 personas más, aparte de ella misma, pero ha habido 3 personas más que han colaborado en la traducción al griego de los documentos, que ha sido un elemento fundamental, como podéis entender, pero particularmente el agradecimiento es para las 3, pero destaco a María Andrea, investigadora en el área de lingüística de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tradujo los primeros 80 folios cuando se perfilaron 2 presuntos recursos, el recurso al juzgado de contencioso administrativo de Mitilene para seguir la vía de la cuestión perjudicial, o el recurso directo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y por tanto se hicieron 2 recursos distintos, y esos 2 recursos distintos fueron traducidos por otra persona, que es María, que está entre nosotros, y a la cual ya le he expresado mi gratitud. Por tanto, eso está ahí. Y sin ellos y sin ellas no hubiera sido posible ni esto ni nada. Por tanto, hay que expresarlo con toda contundencia. En segundo lugar, a mí me conmueve levantar agradecimiento, pero bueno, pienso que cada uno como ciudadano hace lo que tiene que hacer con unos ciertos principios fundamentalmente democráticos, que es en lo que hemos sido educados como ciudadanos, como demócratas y como juristas. Por tanto, cada uno hace lo que tiene que hacer en cada momento histórico de su vida. Y ahora a mí me ha tocado esto, se me cruzaba el camino y yo me puse a estudiar Derecho Europeo, Derecho Comunitario y perfilar la posibilidad de un recurso de estas características. Yo quiero decir que ese recurso no hubiera sido viable si no hubiera tenido el apoyo y el respaldo y el análisis, en su momento crítico también, como procedía, de 2 grandes juristas. Uno está presente aquí, que es José María Mena, y otro no está presente, que es Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y autor de la obra más importante que se ha escrito en España sobre el derecho de asilo. Es una obra casi de 400 páginas, hace años que se publicó, pero sigue siendo una obra de referencia para el conocimiento de toda esta problemática que ha dado lugar a esta crisis llamada de los refugiados, que no es ni crisis ni nada parecido. Por tanto, mi agradecimiento público a estas personas, porque son juristas de quiero señalar algo de lo que ya se han adelantado algunas ideas, pero me parece necesario insistir. Del año 2000 al año 2004 murieron en el Mediterráneo 22.394 personas. Es así, 22.394 personas, a una media de 1.500 personas diarias. Ante la pasividad absoluta de la Unión Europea, de los barcos del Frontex, que es la unidad europea que todo el mundo conoce, la vigilancia de las fronteras marítimas europeas, y por tanto en unas condiciones de omisión del deber de socorro desde el punto de vista penal y de otras muchas conductas penales que serían imaginables, pero no estamos en ello, simplemente constatar la posición de la Unión Europea de absoluto abandono de las personas que huían de las guerras, del hambre, de la violencia, etcétera, de todas las clases de miseria imaginable, y que en la huida a través del Mediterráneo se encontraban con la absoluta pasividad de una Unión Europea que estaba hablando, sí, en los documentos, de la persona, de los derechos fundamentales,
historias que eran pura retórica en una Unión Europea que absolutamente miente cada vez más cuando hablan todos sus dirigentes, entre ellos el actual presidente del gobierno español, que es parte del Consejo Europeo que ha firmado el Tratado. Por tanto, esto es una realidad que es así. Tenemos una tragedia humana y humanitaria, ya ha hecho referencia Óscar, ha hecho referencia a Arantxa, Arantxa ha vivido esa experiencia directamente en Lesbos, porque sabe muy bien lo que es, y por lo tanto creo que hay que hacerlo Óscar. Aquí hay un cuadro. Ese cuadro me sirvió a mí de referencia en las primeras intervenciones públicas que tuve sobre la problemática que planteaban los refugiados en el mar Egeo y en la travesía desde Siria hasta Turquía, que es un cuadro publicado en su momento por una agencia turca, pero también por ACNUR, por eso lo he traído, si no, no lo habría traído, también por ACNUR, y por tanto son los campos de refugiados en Turquía, a donde eran devueltos las personas que estaban ya en Grecia y que habían llegado con todas las dificultades que ya se han expresado, teniendo que pagar a las mafias, teniendo que pagar a los funcionarios de frontera, que también cobraban y se corrompían gracias al cruce de fronteras de estas personas, etc. Estos campos de refugiados en Turquía fueron visitados a primeros de mayo por 3 eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, entre ellos nuestra eurodiputada Marina Albiol, y hicieron un informe extensísimo que forma parte del recurso que se ha presentado como anexo, que es un informe de unos 15 folios. Y ellos, digo ellos sí, porque no sé si eran 3 mujeres, no me acuerdo, dieron cuenta de este espacio de campos de refugiados en Turquía, de personas que habían sido ya devueltas prácticamente en el periodo anterior al 20 de marzo y el periodo posterior al 20 de marzo. Esto tiene lugar a final, me parece que es a final de abril del año 2000 pasado, de este año, perdón, del año 16. Y refleja exactamente cuál era el destino de estas personas devueltas a Turquía. Ir a campos de refugiados, algunos de los cuales, eso lo dicen las eurodiputadas en su informe, estaban en la frontera con Siria, de tal forma que además de haber sido devueltos de Grecia a Turquía, nos colocaban en campos o campamentos próximos a la frontera siria y eran alcanzados por explosiones o bombas derivadas de la guerra interna de Siria, con lo cual seguían sufriendo la guerra de Siria, aunque ya hubieran sido devueltos de Grecia a Turquía como si fuera un camino de paz, cuando era un camino de más guerra. Esta es la realidad que tenemos. Ante todo eso, yo creo que y ante la pasividad de la Unión Europea, ante la tragedia humanitaria que vive el Mediterráneo y que yo creo que ha sintetizado muy bien Javier de Lucas, el catedrático de Valencia, del Instituto de Derechos Humanos de Valencia, en un libro histórico que se llama Europa Mediterráneo, el naufragio de Europa, en la que dice que Europa ha emprendido lo que él califica de una guerra, no solamente una guerra contra cualquier concepto de migración, incluido por supuesto los refugiados, pero también contra otras formas de migración, como los que proceden, conoce muy bien Óscar, de las costas de Libia, pero además Javier Lucas añade, es una guerra sucia y clandestina. Y esta es la realidad que estamos viviendo todos los días desde hace mucho tiempo. Y creo que lo saben perfectamente Arantxa, lo sabe Óscar, lo saben las personas que han vivido sobre todo, y creo que es así como puede quedar claro. Yo creo que en este contexto, haber planteado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea me parece que era el único recurso válido que podíamos tener y efectivo, porque era una forma de poner de relieve que el acuerdo con Turquía, donde se acuerda la devolución de los llamados migrantes irregulares, como dice el tratado, a las islas que han llegado a las islas griegas hacia Turquía, en acuerdo con el gobierno turco, la verdad es que ese acuerdo entraña la violación de un conjunto de normas jurídicas de todo tipo, en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en fin, sería imposible relatarlos todos, pero entraña una violación sistemática de normas fundamentales que regulan el funcionamiento de la Unión Europea, pero sobre todo lo que viola de forma abierta y rotunda son los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a la libre circulación, viola la prohibición, está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la prohibición de expulsiones colectivas. Por
tanto, esas devoluciones colectivas que se han producido están directamente prohibidas por los tratados de la Unión Europea, que ellos mismos están violando sistemáticamente. Por eso creo que las víctimas de este tratado, que han sido miles y miles y miles, no solamente han sido objeto de una violación de las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico europeo, particularmente el Tratado de la Unión y la Carta de Derechos Fundamentales, sino que además tienen un componente esencial que también lo prevé cuando se regula el recurso ante el Tribunal de Justicia, que es la desviación de poder. La desviación de poder. Es decir, utilizar el poder que tiene la Unión Europea para no hacerlo en beneficio de los ciudadanos, sino al servicio de intereses, en este caso absolutamente espurios, con el gobierno turco, puesto que el gobierno turco, a cambio de conceder o de facilitar la devolución de estas personas que habían atravesado la frontera griega procedente de Siria, iban a conseguir, o deben estar consiguiendo, y con ello han hecho parte del golpe, 6.000 millones de euros, si no me equivoco. Francamente, negociar, lo ha dicho muy bien Ignacio, y no lo voy a repetir más, pero negociar devolución de refugiados de las fronteras griegas por 6.000 millones de euros, un gobierno que se dice de la Unión Europea, un gobierno que dice estar inspirado, lo dice el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el respeto a la persona, cuando prácticamente la persona se ha convertido en nada, sobre todo si son refugiados, yo pienso que es gravísimo. Entonces yo creo que hay violaciones y hay desviaciones de poder abiertamente. Eso está descrito en los tratados de derecho administrativo ampliamente. Lo he mirado en su día, lo miré, pero ahora no hace falta volverlo a decir. Pero yo pienso que hay un hecho objetivo, que hay un conjunto de razones objetivas que explican la violación de derechos fundamentales que se ha producido de toda la población que se atrevió a cruzar el mar Egeo y a alcanzar la frontera europea buscando acogida, buscando protección internacional, buscando asilo, en definitiva. Yo creo que eso está más que acreditado, porque hay testigos directos que lo han visto, lo han comprobado sobre el terreno, y al mismo tiempo todo el mundo lo sabe por los hechos que se han demostrado. Yo quería decir y añadir que hay un dato objetivo que me parece absolutamente expresivo de lo que estamos analizando. En septiembre de 2015 la Unión Europea aprobó 2 directivas comunitarias, una del Parlamento y del Consejo y otra del Consejo, una de 14 de septiembre y otra de 22 de septiembre, ambas de septiembre de 2015, evidentemente, tanto hace algo más de un año, que se plantearon y se aprobaron como por la situación de emergencia por afluencia repentina en nacionales de terceros países. Luego, en las directivas, particularmente, ya se hablaba de otro concepto mucho más claro, que eran los flujos migratorios excepcionales. Nunca, obviamente, hablaban de refugiados. Hablaban siempre de estos flujos migratorios excepcionales o de esta situación de emergencia creada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, lo cual es una forma fraudulenta de analizar la realidad, porque todo el mundo sabe que estas personas, en su inmensa mayoría, sobre todo los procedentes de Siria, las personas de Siria, huían fundamentalmente de la guerra de Siria y de la violencia desatada por parte del Estado Islámico en Afganistán, Irak, etc. Por tanto, aprobaron esas 2 directivas. Vais a permitir que lo cite porque es un dato objetivo que justifica que hayamos interpuesto el recurso sobradamente, que está explicado obviamente en el recurso. En la primera de dichas directivas se hablaba de que el año 2014 más de 170.000 inmigrantes irregulares habían llegado a Italia y que más de 50.000 habían llegado a Grecia. En la segunda directiva se decía que 116.000 habían llegado a Italia y que más de 211.000 habían llegado a Grecia. Y daban una solución. Bueno, de alguna manera, daban una solución, que era la reubicación en los Estados miembros en la primera directiva 40.000, en la segunda directiva 120.000, es decir, de 160.000 personas reubicadas y por tanto asentadas desde el punto de vista personal y territorial en los diferentes Estados miembros de la Unión. Eso tuvo un plazo, y el plazo venció el 26 de septiembre de 2016. El 27 de septiembre de 2016. Y decía
con esa especie de cinismo que caracteriza a todos los documentos de la Unión Europea, que se haga lo más rápidamente posible esa reubicación, 160.000 personas, y en cualquier caso en un plazo no superior a 2 meses, para prorrogarse 2 semanas. Plazo evidentemente ya vencido y evidentemente ni lejos han cumplido esa directiva. No solamente no las han cumplido, sino que han hecho caso omiso absolutamente de las directivas, porque la realidad es que hoy por hoy, en el último informe de la Amnistía Internacional del pasado mes de septiembre, solo habían sido reubicados en los Estados miembros el 6,5% de los refugiados, de los 62.000 refugiados que aún permanecían fundamentalmente en Grecia, pero en algunos países inmediatos vecinos. El 6,5%. Lo decía Amnistía Internacional hace un mes y medio. Por tanto, estamos hablando de una realidad indiscutible. En ese contexto es cuando yo hablo no solamente de violación de normas, que es obvio, porque claro, ¿dónde están los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales? El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, el derecho a no ser objeto de maltrato, de tortura, etc. Evidentemente ya eso lo damos por supuesto que han sido violados. Y además hay una persistente violación, desviación de poder y abuso de poder en la medida que adoptan decisiones que no solamente no cumplen, sino que es indiferente que no cumplan. Y yo lo que me pregunto es cómo el Parlamento Europeo calla ante estas situaciones objetivas de represión y de incumplimiento abierto y sistemático de las propias normas comunitarias que se da la Unión Europea. Porque esta es la realidad que estamos viviendo todos. Entonces yo, francamente, a esto le uno otro dato, y es que en los tratados internacionales de la Unión Europea hay un requisito especial que está claramente expresado en la parte de los acuerdos que regulan los acuerdos internacionales, es que no se puede negociar un tratado, y se puede llegar a un acuerdo, por supuesto, con los llamados países no seguros. Países no seguros. Yo creo que Ignacio ya lo ha explicado bien, que en aquel momento, ni antes ni después, y ahora peor, Turquía no era un país seguro, era evidente, por muchas causas. En primer lugar, Turquía es un país que después de la Federación Rusa ha sido el segundo país sobre el que tiene competencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el segundo país que ha sido más veces condenado por actividades relacionadas con la práctica de la tortura. Exactamente ha sido condenada 47 veces. El Estado turco, el gobierno turco, por tanto, 47 veces. ¿Eso es un país seguro? ¿Eso es un país seguro? Para trasladar allí, como trasladaron a miles y miles de refugiados que estaban buscando asilo en las islas griegas y en otros territorios afines a Grecia, es una realidad, pero eso ha sido denunciado de una forma abierta, por activa y por pasiva, es decir, consta en nuestro recurso informes, no solamente de nuestro admirado jurista Diego López Garrido, que ya lo analizó y lo denunció abiertamente en un artículo publicado en una revista con absoluta rotundidad y fundamento, porque es que es incompatible la concepción de un país seguro con Turquía, no solamente por el tema de la práctica sistemática de la tortura, que ya es gravísimo, sino por la falta de respeto a un conjunto de derechos fundamentales y de derechos fundamentales de etnias que forman parte de Turquía desde toda la historia de Turquía. Y se citan, entre otras causas, por un informe que consta también en la causa, la represión de los kurdos, que ha sido constante en la historia de Turquía y que incluso hoy se sigue dando aún todavía. Por tanto, yo pienso que haber pactado con Turquía, que es un país que es la negación de un país seguro, es la violación de una norma básica en los compromisos que tiene la Unión Europea contraídos a la hora de llegar a acuerdos con otros estados no miembros, con estados externos a la Unión Europea, en este caso con Turquía. Y eso es un dato fundamental, porque eso está diciendo que, en primer lugar, menosprecian la normativa comunitaria, e incumplen la normativa comunitaria, y además le resulta absolutamente indiferente que en Turquía los refugiados devueltos a Turquía puedan ser objeto de toda clase de malos tratos, etcétera, como los que estaban en esos campos o los que depositaban o colocaban en las fronteras con Siria. Por tanto, yo pienso que me parece muy evidente que la situación es de un dramatismo extraordinario y que todo está justificado, porque el recurso, que tiene un límite de 30
páginas por exigencia del tribunal, tiene un conjunto de anexos, y en esos anexos están informes de los eurodiputados a los que me he referido, publicados en mayo de 2016, están varios informes de Amnistía Internacional. Creo que hay un informe parcial de la denuncia que presentó la CEA, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, ante la Comisión Europea, y otros documentos complementarios que están analizados en el curso del recurso. Por tanto, yo pienso que estamos ante una situación prácticamente que justifica que la única respuesta del tribunal fuera realmente lo que tiene que ser, que es anular ese acuerdo, dejarlo sin efecto y suspenderlo. Alguien, yo creo que Lucas, ha utilizado el término suspender. Y yo he recordado que hay una norma, nuestra legislación comunitaria, que prevé que cuando se interponga un recurso de esta naturaleza contra un acuerdo de los órganos de la Unión, en este caso de la Comisión de Fondos Europeos, se pueda suspender la vigencia del acuerdo de la resolución impugnada provisionalmente, en tanto que se resuelve de forma definitiva sobre la legalidad o ilegalidad del acuerdo impugnado. A lo mejor eso es viable. También quiero decir que hemos pedido que se tramite por la vía de un procedimiento acelerado, que es un procedimiento que permite acortar los plazos y, por tanto, que permite que el tribunal no se pueda permitir estar ahí 3 años para resolver no se sabe qué. Es decir, que hemos ajustado el recurso a todos los requisitos exigidos por los reglamentos procesales y por las normas comunitarias para garantizar que realmente el recurso tenga buen fin. Naturalmente eso no lo sabemos ni lo podemos saber porque no estamos en el tribunal. Yo quería añadir alguna cosa y concluyo definitivamente, y es lo siguiente. Hemos incorporado también un documento, yo creo que excepcional, un documento publicado por la Unión de Magistrados Europeos por las Libertades y la Democracia, que es lo que equivaldría a nuestros jueces por la democracia o a los magistrados fiscales, pero a nivel de todo el Estado de los Estados miembros de la Unión, con los cuales hay una asociación griega de jueces y fiscales progresistas. Realmente hicieron un comunicado no hace mucho que condenó abiertamente el acuerdo, lo denunció obviamente por incumplir la legalidad comunitaria y por violar los derechos fundamentales de las personas afectadas, y por tanto también lo hemos incorporado como anexo a nuestra argumentación jurídica. Yo creo que podemos tener cierta confianza en el Tribunal de Justicia. Yo soy de los que creo que si no tuviéramos cierta confianza en los tribunales no estaríamos actuando como lo hemos hecho y como lo hemos hecho en otras ocasiones. En este caso, tanto José como yo, siendo fiscal, pese a no haber alcanzado los resultados esperados en muchos años. Pero en todo caso era de justicia actuar, y creo que así lo hemos hecho, pensando sobre todo en Samir y en los miles de refugiados como Samir, que están sufriendo las consecuencias de tanto atropello, de tanta violación de derechos y de tanto, en definitiva, someterlo a lo que se llama ese espacio de no derecho, ese espacio de limbo jurídico, donde parece que dejan de ser personas para convertirse en objetos. Es decir, la negación del ser humano, la negación de la dignidad humana y la conversión de esos seres en objetos a los que cabe manejar, como están manejando, con absoluta falta de escrúpulos, con absoluta falta de respeto a las leyes que deben aplicar y conduciéndolos a una situación prácticamente crítica y de catástrofe humanitaria. Solamente habría que salvar una cosa. El Tribunal Supremo Español dictó una sentencia que está incorporada al recurso también, en la que quitó la razón al Ministerio del Interior español y a la Audiencia Nacional española, y le dio la razón a una refugiada siria, porque estimaba que no había respetado las reglas comunitarias y españolas sobre la ley de asilo, y le otorgaron el asilo, para lo cual se autorizaron, lo cual fue un signo de esperanza que yo creo que tiene importancia y que también está incorporado al recurso, porque significa que el Tribunal Supremo Español, la Sala de Contencioso Administrativo exactamente, ha hecho un razonamiento en la que explica cómo se puede resolver, como resolvieron las autoridades administrativas y judiciales anteriores, ante una situación de auténtica catástrofe humanitaria generada por la guerra en Siria. Lo explica así el Tribunal Supremo, con esas palabras. Yo no exagero ni un ápice. Bueno, pues si está el Tribunal Supremo Español, mira
legislador en algún momento ha hecho una sentencia de esta categoría y de esta naturaleza, es que hay motivos para la esperanza, diría yo. Desde luego, esa refugiada siria en este momento ya tiene el derecho de asilo y ahora se ha convertido en una persona que puede residir pacíficamente en España gracias al Tribunal Supremo. No digo más, solamente quería añadir, como estoy terminando y creo que hay cosas que se deben decir públicamente, que si hemos tenido la oportunidad de descubrir y conocer a Sabine, la verdad es que me cuesta pronunciar el apellido, pero creo que incluso por razones de prudencia a lo mejor no es bueno pronunciarlo. Si hemos tenido la oportunidad de conocer a Sabine, si hemos tenido la oportunidad de conectar con Harry Ladis, que es el letrado griego, que desde hace muchos meses se ha hecho cargo de la representación y defensa ante el Tribunal de Justicia de Sabine, que fue quien presentó ayer el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vía electrónica, lo añado porque es necesario que se sepa. Todo eso ha sido posible porque ha habido una persona que también, junto a las anteriores, ha ayudado a toda la organización para que esto sea posible. Se llama Olga González, está entre nosotros, evidentemente, y ha hecho una gestión en los últimos días. Ha ido a Lesbos y ha conseguido documentos sin los cuales no se habría podido interponer el recurso, que es conseguir las resoluciones de la EASO, que es la Oficina Europea de Asilo, es así como se llama, la Oficina Europea de Asilo, que ha conseguido las resoluciones denegatorias del asilo a Sabine. 2 resoluciones, primera y segunda instancia administrativa. Sin ellas no hubiera sido posible plantear el recurso porque el tribunal podía plantear que no estaba garantizada la situación de irregularidad administrativa plena que determina haber sido denegado el asilo en el Estado pleno. Ha tenido que ir allí porque ha habido problemas con la Oficina Europea de Asilo en Mitilene, en la capital de Lesbos, y al mismo tiempo ha habido problemas administrativos y es la propia, posiblemente, falta de competencia de determinadas autoridades administrativas en aquella isla y semejantes. Por tanto, ella conectó con Sabine, ella conectó con el letrado Harry Ladis, que hay muchos recursos, y por tanto, por las gestiones que ha hecho a lo largo de los meses, que conocemos todos, creo que es también digna que le exprese, o que yo le exprese, pero creo que se la expresamos todos los que estamos aquí, la gratitud, porque son personas que, como las que he citado anteriormente, y muchas de las que están aquí, por supuesto que no se pueden nombrar de forma nominativa, han hecho posible que este recurso se haya podido delimitar, se haya podido redactar, fundamentar y realmente presentarlo con fortaleza ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El letrado griego, tengo que reconocer, y lo digo para conocimiento de todos vosotros, he tenido alguna conversación con él por eso que se llama Skype, no entendía me ha parecido una persona no solamente competente, sino realmente muy ilusionada con el proyecto que tenía entre manos. Es más, puedo contar alguna anécdota que parece muy particular, pero que yo creo que es importante. En algún momento le planteé un correo electrónico de hablaba español y le decía que él fijara en función del trabajo que le estaba significando todo esto, aunque se lo dimos en grueso, en el recurso, pero de ahí se han hecho añadidos, correcciones, etcétera, que fijaron unos honorarios que nuestras organizaciones son organizaciones desde el punto de vista económico muy modestas, pero que bueno, que ya sacaríamos el dinero de fuera, a través de un crowdfunding, como se dice ahora, o una cosa parecida. Pero es que cuando se lo dije, porque fue una conversación frente a frente en una pantalla, dijo, pero ¿honorario? ¿Pero qué honorario? Y además, ¿vosotros quiénes sois? ¿Vosotros tenéis dinero o algo así? ¿Qué me vais a pagar? Bueno, es un gesto de los que honra a un jurista, de los que honra a un letrado. Y aquí hay muchos letrados que merecen esa honra, por supuesto, incluso en la mesa. Y yo creo que esto ha hecho posible que Harry se haya convertido para nosotros en el representante y defensor de Sabine, sino al mismo tiempo en un letrado griego en el que confiamos plenamente para que realmente a partir de ahora, que él va a tener una relación directa con el tribunal, pues siga manteniendo esa relación, nos informe de todas las incidencias que van a ir surgiendo y por tanto estemos debidamente informados de la tramitación del recurso.
Nada más, mucha suerte para los refugiados, que son los que se la merecen y la necesitan, por supuesto, y que deje de producirse esta catástrofe humanitaria que ha creado la Unión Europea y los respectivos gobiernos de los Estados miembros que han consentido y están consintiendo que esta catástrofe humanitaria siga produciéndose sin que produzca ningún tipo de incomodidad, porque como son todos como el presidente del gobierno español, pues me imagino que son todos al mismo nivel de irresponsabilidad política y de falta de sensibilidad hacia el respeto de los derechos humanos. Nada más y muchas gracias.